Greta ha llegado a sus 50 años de vida, y según le aconsejara un desconocido con quien se cruzara por la calle, debería controlar las líneas de las palmas de sus manos, en especial la de la vida. ¿Qué misterios encerraría esta línea de la vida? Greta se dispondrá a averiguarlo. Hola, soy Allison. Bienvenidos al octavo episodio de la sexta temporada de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos La línea de tu vida, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Una persona, un hombre que se le cruzó, caminando por la calle, la miró a los ojos y le hizo un comentario rápido. Greta, al notar su actitud, pensó, de inmediato, que lo único que deseaba era conquistarla, salir con ella, lograr intimar, tener sexo, casarse o simplemente juntarse a vivir en un piso, y nada más. Pero su creencia estuvo errada, porque el desconocido, lo único que dijo fue que se fijara en la línea de su vida, la que llevaba en la palma de su mano. Esa línea, continuó, estaba incompleta, y eso sucedió al llegar a la mitad de la vida. Concluyó con un saludo y se marchó. No obstante esto que, tal vez, hubiera podido sonar como una advertencia, mantuvo a Greta en su ansiedad, lo suficiente como para aguardar llegar a su casa para, recién ahí, dejar la cartera sobre la mesa y extender su palma bajo la luz de la lámpara. Allí la vio. Y lo que hubiera tenido que ser una línea que, naciendo casi desde la muñeca, atravesara la palma hasta llegar debajo de la base del dedo índice, ahora se reducía solo a la mitad. Había una posibilidad y era que, justamente, el miércoles de la semana pasada había cumplido 50 años. También pudiera ser que nunca se hubiese fijado en ella, y que siempre, desde su nacimiento, contara únicamente con la mitad de la línea. No se sintió segura acerca de qué pensar, y lamentó no haber visto su palma en el instante en que el hombre se lo hubiese dicho. Hubiera podido preguntarle como fuera que lo supiera. Le hubiera consultado varias cosas. O, si se dedicara a la quiromancia, pedirle asistir a una sesión. Por el resto del día olvidó el tema, dedicándose a tareas de la casa. Y fue recién poco antes de irse a acostar, que el recuerdo de su mano volvió. Llegó a la conclusión que nada podría conjeturar al respecto, desde el momento en que nunca hubiese sentido curiosidad por las líneas de su mano. Sin embargo, al día siguiente parecieron, las cosas, aliviar un poco su incertidumbre. Ahí estaba, cerca de la esquina, el hombre que le había hecho el comentario de la línea de su mano. Y se encontraba leyendo la palma de una mujer, cuyo rostro mantenía, ante lo escuchado, evidente barniz de asombro y perplejidad. Greta apuró el paso, al ver que la mujer se retiraba. Llegó ante él, diciéndole que necesitaba hablarle. El hombre se presentó como Ramírez, con una sonrisa que se reflejó en sus labios, dando a entender que sospechaba la inquietud de Greta. Comenzó comentando que ejercía el don de la quiromancia como pasatiempo y que si estaba interesada, que su hermana Sara era verdadera profesional. Greta sintió suma curiosidad, como para pedirle ir a verla. Lo que le había contado, con referencia a la línea, había avivado su interés. Por fortuna, Sara habitaba un departamento a pocas calles de allí. Vio salir del edificio a un anciano que llevaba puesto lentes muy gruesos. Salió con paso tambaleante, amagando caerse de bruces en cualquier momento. Pero se compuso, iniciando su caminata, tomándose de las paredes. Sara resultó ser una mujer de edad indefinida, aunque Greta estimó que pasara los 70.
De cuerpo voluminoso, llevaba puesto un vestido con flores estampadas, y su cabello estaba oculto por un pañuelo de seda. Invitó a Greta a tomar asiento ante una mesa cubierta con un tapete verde. Preguntó si el hombre que había salido la hubiese asustado un poco. Se disculpó por el hecho. Se trataba de su otro hermano mayor, Hernani. Tenía serios problemas con su vista, por eso caminaba tomándose de las paredes. Hernani estuvo preso un par de días, alimentándose a arroz blanco y pan, solo por haberle tocado los senos a una mujer que justo estaba parada en la puerta de su casa. Pero lo hizo sin intención, creyendo que eran salientes en el muro. Sara rió luego de haber hecho este comentario. Pidió a Greta que le extendiera su mano derecha. Greta le contó lo sucedido con su hermano Ramírez, y que, motivada por la curiosidad, el hecho de haber llegado al medio siglo de existencia y ver solo la mitad de la línea de la vida, la estaba preocupando. Sara estudió la palma con mucha atención, descubriendo que, en efecto, la línea, partiendo desde la muñeca, apenas se elevaba unos centímetros. Sara le cerró la mano, indicando que ya todo lo había visto y sabido. Como le cayera muy bien la presencia de Greta, dijo que le haría una confesión. Mostró su propia palma, en la que Greta pudo observar una línea de la vida dibujada en tinta negra. Sara temía a la muerte. Y esa sensación de presentir que, en cualquier momento, pudiera acontecerle, lograba inquietarla. Un día se decidió. Fue a visitar a un brujo, alguien con poderes más grandes que ella, a que le pintara la línea de la vida. Este hombre, de nombre Daniel, de mediana edad pero de aspecto muy avejentado, pidió verle la mano, descubriendo que Sara ya no tenía línea de la vida, habiendo desaparecido por completo. De un anaquel que había sobre la pared, tomó un frasco, un recipiente pequeño, como los demás que allí había. Dijo que era una tinta especial, cuya receta se la había enseñado un malayo, ya fallecido. Abrió el frasco y, con una pluma de ave que mojó en su interior trazó, sobre las dos palmas de Sara, nuevas líneas de la vida. Una vez concluido tomó un papel secante y borró todo resto de tinta fresca. Ahora sí, Sara podía irse en paz. Y Sara se fue, evitando preguntarle cuántos años más le quedarían por vivir. Greta contempló sus palmas, ahí estaban las líneas marcadas con tinta. Preguntó si a ella también le pudiera hacer lo mismo. Sara extrajo un papel guardado en un libro, anotando la calle donde vivía Daniel. Greta agradeció, preguntando el costo de la sesión. 50 dracmas fue el billete que dejó Greta sobre la mesa. En el papel que le había dado Sara había también anotado un número de teléfono, pero argumentó que no se molestara en llamarlo, nunca atendía. Había que ir personalmente, y si, en ese justo momento, Daniel no estuviera ocupado, la haría pasar, sin dilación. Decidió apostar a su suerte, parando un taxi y dirigiéndose al lugar. El auto frenó frente a una casa de aspecto bastante desalineado, con persianas de madera que apenas cubrían las ventanas. Llamó a la puerta, no tardando en aparecer un hombre flaco, calvo, de mirada perdida. Su piel semejaba la textura de la piedra y vestía un traje bastante gastado. Se presentó como Daniel, invitándola a pasar, como quien ya supiera a qué hubiera ido. Sentados a la mesa de un living alumbrado con velas, Greta expuso su ansiedad por suponer que la línea de su vida fuera desapareciendo gradualmente en la medida en que los años transcurrieran. Daniel explicó que era una teoría que tenía todo su fundamento, en la medida en que la vida de una persona se fuera consumiendo, así también lo haría su línea de la vida. Pero esto, y por el solo hecho de desconocimiento, mucha gente no lo sabía. Sonrió, mostrando una coloración verde oliva que patinaba sus dientes. Comentó que muchos lo consultaban por ese tema. Aquellos que tenían problemas cardíacos le inquirían por la línea del corazón. Otros, al borde de sufrir agudos trastornos mentales, lo hacían por la de la cabeza. Cada uno tenía sus temores y problemas,
los que se intentaba resolver. Y parecía que estuviera regodeándose con otros aspectos de la vida y el destino de Greta, más allá del simple pero importante hecho del fin de la vida. Concluyó que sí, efectivamente, había que hacer un importante retoque en la línea. Se levantó de la mesa para acercarse a un estante repleto de pequeños frascos. Escogió uno, y también una pluma de ave. Antes de abrir el recipiente, explicó que dibujaría el recorrido de la línea, continuando el trayecto faltante, y que debería tener cuidado de no borrarla. Hubo casos de personas que, poco después de haber sido trazadas y sin aguardar a que la tinta culminara de secarse, se habían lavado las manos, volviendo todo al punto cero. 2 murieron de paros cardíacos y otro culminó encerrado en un centro de salud mental. Greta movía su cabeza negativamente, remarcando que nada de eso haría. Con sumo cuidado, como si se tratara de un ritual, Daniel destapó el frasco mojando la punta de la pluma en su interior. La tinta tenía un olor bastante desagradable, y algo de esa cualidad se transparentó en el rostro de Greta al extender sus manos. Daniel comenzó por la palma derecha, trazando, con absoluto cuidado, como si contase con todo el tiempo del mundo para hacerlo, una nueva línea de la vida, encerrando el pulgar y su monte. En la palma izquierda repitió el procedimiento. Al concluir, reiteró aquello de tener cuidado, que no se borrara hasta tanto la tinta estuviera bien seca, habiendo penetrado en la piel. Greta pagó con dinero que le quedaba en su cartera. Aunque debió dejar, para completar, su pulsera de plata. Recién ahí, al ver a Daniel tomar el dinero y la joya, vio que sus palmas estaban completamente lisas, no entendiendo por qué, si tuviera la posibilidad de remarcarlas, no lo hubiese hecho. Y como si esto hubiese influenciado haber sido el último día de su vida, lo vio hundirse en el respaldo de su silla, con sus ojos abiertos y sus labios estirados al asombro. Una audible y última exhalación brotó de su boca, conservando su gesto pétreo. Greta preguntó si se sintiera bien, pero no obtuvo respuesta. Sus manos, sobre la mesa, también se habían llevado, al otro mundo, el misterio. Y ahí estaban sus palmas, como si fuese un libro de páginas en blanco, en espera de ser llenadas. Daniel había decidido que ese día, ese momento, fuese el último de su vida. Que, posiblemente, habiendo ayudado a mucha gente, su trabajo había creado, en él, una gran responsabilidad, imposible de soportar para cualquier ser humano. Greta no deseó pensarlo más. Tomó el dinero y su pulsera, sin olvidar llevar también el frasco de tinta y la pluma. Afuera, para evitar toda sospecha, caminó un par de calles antes de parar un taxi que la regresara a su barrio. Al llegar a la puerta del edificio donde vivía Sara, llamó su atención ver un grupo de gente reunida. Sara estaba hablando con un policía, y se notaba, en su rostro, la tristeza. Al consultarle, Greta recibió la noticia que su hermano Hernani había fallecido, cruzando la calle lo había atropellado un camión. Recién había ocurrido, y debía ir al hospital a reconocer el cuerpo. Pero necesitaba un testigo, y su hermano Ramírez se había negado a concurrir. Greta se ofreció a acompañarla, sintiéndose interesada en comprobar una teoría que daba vueltas por su cabeza. La sala forense del hospital estaba muy bien iluminada, hecho que ayudaba a que la situación, de por sí trágica, se aplacara un tanto. El cuerpo de Hernani, cubierto por una sábana, fue reconocido por Sara, brotando, de sus ojos, lágrimas en silencio. Mientras hablaba con uno de los médicos, Greta se aproximó a la camilla, viendo que la mano derecha de Hernani había quedado fuera de la sábana. De costado pudo observar que su línea de la vida había desaparecido. Esto culminó por confirmar todas sus sospechas acerca de la veracidad del asunto. Una vez de regreso en su casa, en el silencio y la tranquilidad de la cocina preparó, sobre la mesa, el frasco de tinta. Miró las palmas de sus manos, ahí estaba marcada la línea que le había dibujado Sara. Faltaban remarcar las de la cabeza y la del corazón.
con delicadeza absoluta, imitando aquella que tuviera Daniel en el trazo, tomó la pluma, embebiéndola en la tinta e iniciando el recorrido de cada línea. Los labios de Greta mostraron su sonrisa al ver a las 3 principales líneas de cada palma recobrar y aumentar su lozanía original. Una vez concluida la tarea, se sirvió vino en una copa, brindando consigo misma, felicitándose por el cuidado que le dispensaba a su propia vida. Recordaba el caso de Hernani y su penoso final. Sara no habría llegado a tiempo de revisarle las palmas en búsqueda de alguna línea defectuosa, incompleta o borrada por el tiempo de vida consumido. Pero no sería su caso, porque Greta tenía todas sus líneas reforzadas. Hasta inclusive, una pequeña, la del destino. Y si todo esto no fuese suficiente, una tarde lluviosa, observando el frasco de tinta ocioso, y viendo que aún quedaba resto, tomó un pequeño pincel y, de a poco, fue cubriendo por completo sus palmas. Ahora sí, llegado el caso que alguna línea, por más invisible que fuese, se le hubiese escapado, con este método, que calificó infalible, lograría evitar que cualquier circunstancia fortuita acabase con su vida. Dondequiera que fuese, la gente curioseaba sus palmas negras, pero temían preguntarle a qué se debiera. Preferían alejarse, con la curiosidad royéndoles las espaldas. Esto sucedió hace 40 años atrás. Sara y su hermano Ramírez, a pesar de tener constantemente restauradas las líneas de sus manos, ya hacía tiempo que dejaron de existir. Y ahora, a Greta, en sus 91, postrada en su cama, con las palmas de sus manos negrunas y mugrientas, solo le resta esperar una muerte tanto piadosa como inevitable.